unos meses se publicó el libro negro del Ejército Español y ya va casi por la tercera edición, porque la segunda, me consta, está agotada, que destapa la corrupción, los abusos, los privilegios y la inoperancia con que la clase política ha manejado esta institución. Por supuesto, quien publica este libro no podía estar por más tiempo en las Fuerzas Armadas Españolas. Fue expulsado hace 2 años, pero sigue siendo conocido como el Teniente Segura. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Antes del libro negro, escribiste un par de novelas, ahí empezó todo. Sí, la verdad es que sí, escribí Código Rojo y antes Un paso al frente, que yo creo que fue definitivo para cambiar la imagen que existía en la sociedad de las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí, bueno, pues sufrí una serie de represalias, encierros, expulsiones y bueno, con motivo de legitimar de alguna forma esas novelas y de demostrar que lo que se contaba era cierto, pues surge el libro negro del Ejército Español, que es el único ensayo crítico que existe a día de hoy de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué entraste en el Ejército? Bueno, es una pregunta bastante curiosa, ¿no? A día de hoy todavía me la hago, ¿no? Realmente yo estudiaba geografía, entonces entré al Centro Geográfico del Ejército, lo cual a mí pues, no me generó ningún tipo de contradicciones, y hay que decir que el Centro Geográfico del Ejército es una especie de mundo paralelo dentro del Ejército, que en sí mismo es un mundo paralelo. Entonces, bueno, a partir de ahí yo pensé que las Fuerzas Armadas se habían democratizado y ascendí a oficiales, y ahí fue cuando me empotré directamente contra el ejército de Franco, ¿no? Ya. De alguna manera, leyendo tu libro, ¿no? Sí. Me encuentro con que aquí se hace cierta esa frase de que España se acostó franquista y se levantó demócrata. ¿Le ha pasado eso al ejército? Sí, por supuesto. Es obvio que el ejército se ha modernizado, creo que esto hay que decirlo claramente. Tenemos un ejército solvente en el sentido de que a finales de los 80 nuestro ejército no estaba capacitado para acudir a misiones del exterior, y a día de hoy sí que ha demostrado que lo está. Cuando tiene que participar de algún bombardeo o de cualquier misión que se le encomienda, lo hace. Pero el modernizarse no significa democratizarse. Y claro, hay síntomas muy claros que demuestran hasta qué punto nuestro ejército sigue siendo fascista, franquista, incluso a veces filonazi. Y esto se ve... ¿También en la tropa o es una cosa de la oficialidad? Sobre todo en la oficialidad, ¿no? En la tropa evidentemente sí que se puede percibir ese tipo de sentimientos, pero sobre todo es en la oficialidad, ¿no? Tenemos una oficialidad que no olvidemos que hace menos de un mes querían celebrar en el Casino Militar de Madrid un acto para ensalzar a uno de los asaltantes de Blanquerna. El 18 de julio pasado se leyó una efeméride en algunos cuarteles en los que se ensalzaba el golpe militar del 36. Estamos hablando de meses, ¿no? A finales del mes pasado, por ejemplo, perdona, Juan Carlos, la ministra de Defensa, Chacón, esto me parece gravísimo, confesó, porque se le tuvo que forzar desde el diario público a confesar, que estaba financiando una asociación franquista de militares, que es la Asociación de Militares Españoles, y con la que dijo compartir los valores de la cultura de la defensa. Es muy sorprendente, ¿no? A lo largo de todo el libro, cierta amargura con el ejército, cierta amargura con la universidad, sí, y cierta amargura con España. Bueno, es que de alguna forma creo que somos muchos los que estamos desencantados, ¿no? Pero sí que hay que decir, y yo creo que es muy importante, que tanto este libro como por supuesto todos los españoles que queremos otra España, lo que queremos es que las cosas cambien, que las cosas se hagan bien, ¿no? Al final, fíjate, en el libro se hablan de más de 100 oficiales y suboficiales delincuentes condenados por delitos, de decenas de militares fallecidos, decenas de miles de millones de euros malgastados en carros de combate que están en hangares porque no hay combustible para ellos, ¿no? Es algo que se debe determinar, ¿no? Hay una filtración de hace un año donde se planteaba que se habían malgastado 40.000 millones en armamento que no necesitábamos. Sí, efectivamente. Esto además es una frase que el propio Constantino Méndez la expresa en el Congreso de los Diputados, diciendo: hemos comprado armamento para escenarios que no se van a producir, que no necesitábamos y que además no podíamos pagar ni antes ni ahora. Y es todo este armamento que estoy comentando, que son carros de combate que han terminado en hangares, Eurofighter que han terminado en hangares, helicópteros que han terminado en hangares. Solo en hangares hay más de 3.500 millones de euros. Hay que recordar que aparte de todo esto tenemos el submarino que ni flota ni se sumerge. Claro, eso quería preguntarte, el submarino este, el S-80, ¿no? Que tenía un presupuesto de 500 millones y al final resulta que vamos a pagar 4.000.
Y no flota. Y no flota, ya por fin han conseguido que flote después de mucho esfuerzo, y lo peor es que... Míralo, el submarino. Es una estafa, ahí está. Esto tiene que ser un fotomontaje, porque no creo que esté todavía terminado. Flotando, ¿no? Resulta que nos lo van a dar con retraso, con más de una década de retraso, y encima es un submarino al que ahora, en el nuevo ciclo inversor de otros 30.000 millones de euros, vamos a inyectarle entre 1.500 y 1.800 millones de euros más en una nueva estafa que no sé dónde nos va a conducir, porque aparte, y esto es algo que nos tenemos que preguntar, es, ¿necesitábamos estos submarinos? ¿Necesitábamos estos submarinos tan modernos? Entiendo, Luis, en la lógica del Partido Popular, Sí. que coloquen a Morenés porque es un tratante de armas y Sí. a través de su cargo de ministro puede, bueno, pues devolver favores o conseguir dinero que algunos tratados internacionales podían verse, ¿no?, mermados al no poder, por ejemplo, producir armas de Sí. bombas racimo y demás. Se me escapa más el papel de gente como Trillo, ¿no?, y cómo gestionó el Jack 42, o gente como Bono, ¿no?, y cómo gestionó la muerte de militares en Afganistán. Efectivamente, sí. No, son personajes, todos ellos, los últimos 6 ministros son todos personajes absolutamente siniestros. Quiero decir, ninguno ha dimitido. Hay que recordar, por ejemplo, que hace 3 meses, prácticamente coincidiendo con la salida del libro, dimitió la ministra de Defensa en Holanda y su jefe de Estado Mayor para Defensa por una mina en mal estado que había causado 2 muertos. Aquí ha habido minas en mal estado que han causado 8 muertos. ¿Por qué crees que gente tan relevante dentro de sus propias formaciones como era Trillo o el propio Bono tenían interés en el Ministerio de Defensa? Bueno, yo creo que Trillo, por una cuestión de haber sido antes militar, que entonces es algo que yo creo que a él le hacía especial interés, y en el caso de Bono... Le hacía ilusión, como si fuera un sí, juguete, una cierta ¿no? ilusión. Sí, es mi juguete, bueno, voy a ser ministro. Y en el caso de Bono yo creo que también, ¿no? Bono tiene un concepto patriótico bastante rancio, y en ese concepto tan rancio del patriotismo yo creo que encaja muy bien el ser ministro de Defensa. Es un gran logro para ellos. El problema es que, y se demuestra con datos, con cifras, con hechos, ninguno de ellos ha dado la talla. El mismo Jack 42, ya no solo que sucediera, sino la gestión que se hizo posterior, el no investigar aquellos sucesos, con 75 cadáveres encima de la mesa. Me parece una gravedad extrema. Este país se tendría que estar preguntando cómo puede ser que después de 75 fallecidos no hayamos descubierto dónde ha ido a parar el dinero de las corruptelas, Claro. El dinero de los seguros que no se contrató. No es algo Como que se ha perdido la cochambroso. pista. Entre 2004 y 2015 hubo 174 denuncias de acoso Efectivamente, sexual y ya ha habido 12 denuncias. Sí, Una novedad. Bueno, sí, sobre todo contrastado con otros países. Me parece que hay que recordar que estas 174 denuncias, de las cuales de ámbito sexual solo son 62 y que terminan en condena 12, demuestran, para empezar, que solo el 12,5% de las denuncias terminan en condenas y el resto en exoneraciones. Pero es que además de este 12,5% de denuncias, y esto es gravísimo, está un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que sigue dentro del ejército. Sí, ¿eh? El coronel de Zaida Cantera, que sigue dentro del ejército. Un teniente que que agredió sexualmente, por no decir que intentó violar a un cabo, que sigue dentro del ejército. Otro teniente coronel que acosó sexualmente a varias militares e incluso a la mujer de un militar, que sigue dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, fíjate que apenas hay 12 condenas y te acabo de dar en un momento 4 casos de militares que siguen dentro. Es decir, se condena muy poco, el 12,5%, y de las escasas condenas que hay, la mayoría de los militares siguen dentro. Pero es que además, estas 174 denuncias no llegan al 0,5% de las militares españolas dentro de las Fuerzas Armadas. En Canadá, un estudio reciente habla del 30% de mujeres agredidas sexualmente o acosadas en diferente magnitud e incluso violadas. Hay datos un poco más antiguos que hablan del 92,5% en Bélgica, de más del 50% en Reino Unido. Hay yo lo invito a ver, hay un documental muy bueno, La Guerra Invisible, que habla precisamente de las agresiones sexuales dentro del ejército norteamericano, que también es escandaloso. Y en nuestras Fuerzas Armadas, menos del 0,5% de denuncias. Es una tasa bajísima, ¿no? Estoy convencido por los militares que conozco, que ellos mismos estarían dispuestos, ¿no?, a intentar limpiar toda esa basura. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por la oficialidad? ¿Por los restos que hay del pasado? ¿Por esa justicia militar que es muy específica?
Yo creo que es un conjunto de dinámicas, ¿no? Efectivamente, también está esa dinámica del pasado. Hay una serie de intereses, es decir, al sistema, al PP, por supuesto, y al PSOE también, les interesan unas fuerzas armadas corruptas, relativamente corrompidas, porque son muy manejables, ¿no? Fíjate, en estos 2 días hemos sabido que un antiguo esquema y 2 altos mandos han fichado por la industria armamentística. Hace 2 días. Esto evidentemente es algo que no al sistema le critican beneficia, es una puerta giratoria de manual, claro. Al Gemar Rodríguez porque Sí, intenta a través de la política cambiar cuando, las cosas. Cuando además, y esto hay que decirlo, Julio Rodríguez perdió dinero yéndose a Podemos. Es decir, Julio Rodríguez, y esto hay que recordárselo a la ciudadanía, desde el año 2010, 2011 que él deja de ser Gemar, podría estar en la industria armamentística ganando 8 o 10 mil euros todos los meses. Pero es una persona honesta. Efectivamente, sí. Que contrasta de alguna manera con lo que hemos leído hoy del nuevo GEMAT, que ha hecho contratos fragmentados para poderse gastar 30.000 eurazos en renovar su casa. Déjame que te haga un ejercicio de preguntarte una palabra e intentes contestarme con una palabra. Jack 42. Muerte. Balcanes. Wow. Desidia. Arabia Saudí. Wow. Felipe VI, Juan Carlos I. Morenés. Wow. Tráfico de armas. Son Afganistán. Guerra neocolonial. Rey Juan Carlos. Wow. Capo. Monarquía. Anacronismo. Todavía hoy sigues denunciando desde la revista El Jueves la situación de otros cuerpos, ¿no? Como la Guardia Civil, y has vuelto a ser denunciado por la Unión de Oficiales del Cuerpo, ¿no? ¿Has perdido el miedo a las denuncias? Porque ellos, si denuncian, es por intentar sembrar miedo. Sí, sobre todo, y además desgastarme económicamente, desgastarme físicamente, que de alguna forma me vayan endeudando en procedimientos, pero yo no tengo miedo, es decir, creo que he iniciado una batalla y un camino en el que yo no me voy a detener. Me pueden denunciar todos los días. Hoy, después de salir de este programa, me pueden volver a denunciar si quieren. No, esto no va a poder conmigo, ¿no? Y además creo que van a denunciar van a archivar estas denuncias, tanto esta como otra denuncia que tengo de la ministra de Cospedal en persona. Pero ya digo, es su táctica pseudomafiosa de intentar silenciar toda voz discordante. Luis, para terminar, hablas de un ejército popular para España y de la posibilidad de salir de la OTAN. Sí. Me parece que es clave, sobre todo porque además es la primera vez en mucho tiempo que podemos hablar claramente que existe vida fuera de la OTAN y que el salirnos de la OTAN y el criticar lo que ha hecho la OTAN en los últimos 25 o 30 años no nos sitúa en ninguna coordenada política, sino sencillamente nos sitúa en unas coordenadas de una serie de datos absolutamente lógicos y racionales que yo creo que hay que debatir. Y por supuesto, el no mirar atrás y ver lo que hemos hecho en Irak y en Afganistán me parece gravísimo. No olvidemos que en Irak y Afganistán en los últimos 25 años han muerto más de 4 millones de personas. Eso es un holocausto. Y no podemos no revisar nuestro comportamiento en esta... En esa concepción que tú tienes de un ejército popular, de alguna manera sería un ejército pensado para la defensa y no tanto para la ofensa. Efectivamente, porque yo creo que España se tiene que preguntar, y los españoles nos tenemos que preguntar, si queremos seguir participando de estas guerras neocoloniales. Y es verdad que pueden generar beneficios, es verdad que nos pueden dar gasolina barata o camisetas más baratas, puesto que hay muchas grandes empresas españolas que están contratando a los refugiados sirios en el sur de Turquía. Pero nos tenemos que preguntar si eso es lo que queremos o no. Y yo, desde luego, no es lo que quiero y espero y deseo que muchos españoles tampoco sea lo que quieren, claro. ¿Una defensa europea en vez de una defensa bajo el paraguas norteamericano? Por supuesto, eso siempre sería mucho mejor, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Europa a día de hoy no es una institución democrática y el hecho de que crear un ejército europeo conjunto, si no está de alguna forma sometido a una democracia, puede ser más peligroso desde el punto de vista que es más controlable, más manejable un ejército que 20 y tantos ejércitos, claro. Cuando detuvieron a Restituto Valero Ramos, uno de los miembros de la UMD, en aquel momento capitán de paracaidistas, se llevaron de su casa la República de Platón, porque era república y era republicana, y se llevaron Caperucita Roja, porque eso de roja era preocupante. Hoy, en 2018, todo lo que nos cuentas, todo lo que cuentas en este libro negro del Ejército Español, lo que nos hace es ser conscientes de todavía lo mucho que queda y de lo importante que es que haya gente con coraje, sin miedo, que lo cuenta.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por darme voz. Hasta pronto. Y aquí en la frontera, ¿qué te voy a decir? Que tú no sepas, tienes tu casa. Muchas gracias. de verdad. Gracias.